Y les cuento que hoy vamos a estar hablando del espíritu de Absalón, espíritu de Absalón. Hace 2 días o 3 tal vez estamos hablando de lo que ataca a la familia y hemos hablado de Absalón, ya hablamos de Jezabel, ahora estamos con Absalón. Y usted, si se conectó anoche, se dio cuenta que Absalón es el espíritu que ataca con rebeldía, con orgullo, con soberbia, con altivez, con amargura, con traición, con vanagloria. Es un espíritu que promueve a la gente o le incita a rivalizar contra su autoridad, distorsiona la verdad, confunde, siembra división, contagia a otros de desaliento, de desánimo. Absalón es muy crítico, él cuestiona todas las decisiones del liderazgo, cuestiona todas las decisiones del hombre de Dios, o si es un hijo, cuestiona mucho las decisiones de su papá como autoridad. Absalón está también en la casa. Recuerde que ayer vimos que no solo Absalón se sublevó contra el rey, sino que también se sublevó contra su propio papá, porque David era su padre. Absalón también acusa, y algo característico de Absalón es que él alimenta seguidores resentidos. ¿Qué hace Absalón? Alimenta seguidores resentidos. Entonces hay gente que pretende estructurar una obra, hablando de una congregación, y le echan un cimiento, el resentimiento. Ese es el cimiento para establecer alguna comunidad cristiana. Mal resentimiento, porque finalmente eso vendrá en la propia destrucción de los miembros. También, como Absalón tipifica ese rencor y ese odio, él convierte las cosas sin importancia en grandes temas. Entonces una persona con el espíritu de Absalón, cosas insignificantes las magnifica, ¿no? Las saca de proporción, las saca de contexto, exagera y aumenta, porque Absalón lo que pretende es destruir a la autoridad establecida por Dios. Recuerde que David por 11 años no atendió a Absalón, no lo atendió. Ayer lo vimos paso a paso, cómo tuvo la oportunidad de evitar que su hijo tomara ese camino. David fue negligente, David no tuvo carácter para corregir a su hijo. David también pecó por omisión. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Pero creo que una de las cosas más gravosas sobre David es que David con Absalón no tenía autoridad moral como papá. Entonces hay papás muy buenos enseñando la Biblia, dándole bibliazos a sus hijos, versículo a versículo viene, pero no viven ni siquiera un mínimo % de lo que ellos predican. Entonces David no podía corregir a su hijo en cuanto a la moral, porque David había tenido un tema muy escandaloso con Betsabé. Así que Absalón simplemente le fue perdiendo el respeto por 11 años. Lo vimos ayer como David era indiferente a Absalón. Absalón se fue, huyó después de matar a Amnón, volvió y su papá simplemente no lo quiso atender. Entonces no puede haber un Absalón sin un David. Eso tienen una relación espiritual. Hablando de David no como salmista, no como adorador, no como hombre de guerra, sino como papá. Yo no quisiera tener un papá como David. Mal padre, nunca tenía tiempo para sus hijos, siempre estaba ocupado pensando en cómo conquistar, en cómo acabar los enemigos, en cómo tener más tesoros para que luego a alguien de su casa edificara un templo a Dios, ya que Dios no se lo había permitido. Y David se convirtió en ese papá ausente. Un papá ausente es un papá que puede estar bajo el mismo techo, pero no conoce a sus hijos, no tiene tiempo para ellos. Suena el celular, siempre el celular será más importante que estar con tus hijos. No comparte espacios de calidad con ellos, no los aconseja, no los direcciona, no les da ejemplo. Entonces David era un padre ausente. Ahora, recuerde que lo que uno no resuelve, finalmente, yo puedo ignorar un problema, yo puedo tapar un problema, el ejemplo que siempre utilizamos, si yo tengo un roto en la pared y le pongo un cuadro bien lindo sobre el roto sigue estando allí. Entonces mucha gente toma esta opción de ignorar algo. Cuando yo ignoro algo no significa que ese algo desapareció.
Yo puedo decir, el COVID lo voy a ignorar. Eso no significa que no haya COVID, sigue existiendo. Hay gente que ignora sus problemas y les pone un bello cuadro, pero el problema sigue estando allí. Y entonces el problema que no se resuelve en el hoy explotará en el mañana y traerá daños mucho más grandes que si hubiesen resuelto a tiempo. Todo problema resuelto a tiempo tiene solución. A tiempo se puede tratar algo. Yo les contaba que a mí me impactaba mucho un caso de un amigo pastor que él presentaba hace muchos años fiebre y dolor abdominal, y él por no ir a un médico, por no ir a unos chequeos, iba a una farmacia, a un lugar donde venden medicamentos, se automedicaba, se le quitaba la fiebre, pero recuerde que la fiebre es un síntoma de que algo en el cuerpo no está bien, que hay una infección. ¿Qué le ocurrió a él? Él tuvo cálculos en la vesícula se le comenzó a obstruir, a tapar, a deformar, se le deformó porque le abarcó de un lado a otro de su cuerpo, se le adherió a otros órganos y se le descompuso, se pudrió la vesícula. Cuando ya lo llevaron de urgencia al médico a extraerle la vesícula, había que rasparle otros órganos a los cuales la vesícula deformada se había pegado. Le dijeron a la esposa ahí 50-50, que viva o que muera. Todo esto se pudo evitar si, obviamente, a tiempo se hubiera tratado el problema. Y, obviamente, gracias al Señor, pues, el hombre sobrevivió, pero fue una experiencia muy dolorosa. Ahora, vamos a ver cómo actúa Absalón. Y otra de las características es que Absalón tiene seguidores. Quiero que usted, por favor, lo copie allí. Esto es un estudio de la palabra del Señor. Y vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 15. Veamos los seguidores de Absalón. Absalón tiene seguidores resentidos. Dice el versículo 10. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. ¿Qué estaba haciendo Absalón? Preparó unos seguidores que cuando el rey pasara dijeran, Absalón reina. O sea, él preparó gente que lo seguía. También usted lo va a encontrar allí mismo en el capítulo 14, en el versículo 30. Entonces dijo a sus siervos, mirad el campo de Joab que está junto al mío y tiene allí cebada, id y prenderle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. O sea, gente que obedece sin pensar. Absalón tiene una gran capacidad ¿de qué? De manipulación. Escúcheme, la persona que está con Absalón está manipulada y de hecho va a hacer cosas incorrectas creyendo que está agradando a Dios. Este espíritu de Absalón es bastante peligroso porque es un espíritu que tiene poder de influencia sobre la gente, tiene poder. Y de hecho este domingo, si Dios me presta la vida, les estaré hablando de la segunda parte de la última religión. Y lo sorprendente es que hay gente que ha dicho yo soy el Cristo y no es tan descabellado que alguien diga que es el Cristo porque tiene que ocurrir, pero lo que me parece anormal es que haya gente que le crea y gente que lo siga y gente que le sirva y gente que dé su vida por un seguidor o por un imitador de Cristo, un falso profeta o un falso Cristo. Entonces Absalón tiene esa capacidad de envolver. Yo le quiero decir, si usted está en una congregación y hay alguien que comienza a hablarte mal de la autoridad, comienza a hablarte mal del pastor, comienza a hablarte mal del liderazgo, comienza a cuestionar, comienza a magnificar los problemas, comienza a aumentar. Mire, esa persona tiene el espíritu de Absalón. Le quiero decir, aléjese. Si usted como hijo tiene un hermano que se enfrenta a su papá, a toda hora el papá dice una cosa y por la espalda él dice otra, le refuta las cosas, lo hace quedar mal, ese es el espíritu de Absalón. Aléjate de un hermano que tenga el espíritu de Absalón, porque puede ser que termine envolviéndote en un torbellino que finalmente traerá consecuencias muy negativas. Ahora, este hombre, le quiero decir que él conspira contra el papá durante 4 años, se para en la puerta del palacio y usurpa el poder, ganándose el corazón del pueblo a través de una estrategia política, una estrategia que utilizan los políticos en campaña de mostrarse amigos, de mostrarse humildes, de mostrarse familiares, de mostrarse chéveres, de mostrarse asequibles, que la gente
Yo no sé si es ingenuidad o qué, pero en campaña política mucha gente se siente, mejor dicho, en la gloria porque el político los visitó, fue al barrio, a la comuna, porque el político les atendió una llamada, les contestó un mensaje de WhatsApp. Mire, esto es simplemente una estrategia utilizada desde tiempos antiguos y eso es lo que está utilizando Absalón. Absalón quería subir al poder y él sabía que para subir al poder tenía que tener el respaldo del pueblo. Así que Absalón comenzó a hacer cosas no porque le nacieran, sino porque era un estratega. Era un tipo colérico, un tipo que pasaba por encima de quien tuviera que pasar para tener sus propios beneficios. Por eso en la vida nos vamos a encontrar con gente así, gente que te querrá utilizar a ti. A veces hay gente que quiere utilizar lo que tú tienes, tu sabiduría, tu nobleza, tus recursos económicos, tus experiencias, y esa gente vendrá con adulaciones, esa gente vendrá con cuentos, esa gente vendrá con regalos, esa gente vendrá con situaciones a tu alrededor, invitaciones, pero su corazón no está contigo. Escúchame esto, muchas de las personas que te adulan, muchas de las personas que te ponen la mano en el hombro, muchas de las personas que dicen yo estaré contigo, esa gente realmente lo que quieren es un beneficio y una vez tú seas utilizado para ese beneficio, sencillamente hasta luego. Eso creo que nos ha pasado a casi todos, nos ha pasado que en algún momento nos utilizan. Y el problema de esto es seguirnos dejando utilizar, que nos usen una vez y aprendimos, no más. Entonces Absalón comenzó a ganarse el corazón del pueblo y mire lo que dice el versículo 11. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. ¿Qué hizo Absalón? Nadie sabía lo que él estaba fraguando y Absalón tomó una decisión. Voy a invitar 200 hombres importantes. Ellos no sabían a qué iban. Les va a salir otro grupo de gente que diga Absalón es rey, los vamos a confundir y esta rebelión va a coger fuerza. En la misma versión de la Biblia LBLA, la Biblia de las Américas dice, con Absalón fueron 200 hombres de Jerusalén como invitados, fueron inocentemente sin saber nada. O sea, Absalón dijo, listo, ya tengo un grupo de gente que me va a aclamar como rey, ahora voy a llevar un grupo de personas importantes de Jerusalén que vean que la gente está conmigo, que vean que yo tengo poder sobre las masas. Realmente lo que había era una manipulación. Así que Absalón llega y permítame decirle algo que dice en el 12. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, o sea, ¿qué estaba haciendo Absalón? Sacrificando supuestamente a Dios. Voy a parar un momento allí, si no alcanzamos esta noche terminamos mañana, no se afane, no se angustie, pero le voy a decir algo. Característica de un Absalón, se ve piadoso, se ve un hombre, una mujer espiritual. O sea, él hace todo un escenario con un grupo de personas que le salgan al camino, que lo alaben como rey, que lo nombren rey. Trae 200 más que vienen engañados, que no saben qué va a pasar, que no sabe por qué el hijo del rey los invita. Y todo esto va a ser para beneficio de él. Pero lo más tremendo es que Absalón ahora está ofreciendo un sacrificio a Dios, supuestamente. Y al lado de Absalón hay un personaje, como usted está aprendiendo, que se llama Ahitofel o Aitofel. Este personaje es un personaje muy importante en la vida de David, porque Ahitofel es un hombre que es un gran consejero. Escúcheme, es un hombre que la gente dice, en la Biblia dice, que cuando la gente buscaba a Ahitofel para un consejo, era como casi preguntarle a Dios. O sea, Ahitofel era un tipo que daba unos consejos que la gente decía, preguntarle a Ahitofel o Aitofel es como preguntarle a Dios. Entonces, ¿qué hizo Absalón? Reunió una muchedumbre que lo aclamara, se trajo 200 de Jerusalén, aparte de eso voy a ofrecer un sacrificio y aparte de eso viene el consejero real a estar conmigo. O sea, creó un escenario para autonombrarse rey. Ahora, le voy a decir algo peligroso de esto. Yo puedo dar mañas y yo puedo inventar cosas y yo puedo confundir la gente y yo puedo enredar la gente, yo puedo generar un escenario para ser elegido en algo espiritual. Pero le voy a decir, si yo no estoy avalado por Dios, eso no va a durar. Hay ministerios que suben como espuma
Sí, la espuma es rápida, pero no dura. Hay ministerios cristianos que se fundaron y se basaron en mentiras y usted los ve y un crecimiento explosivo, pero no duró. ¿Sabe? Lo verdaderamente importante en un ministerio es permanecer, establecerse y pasar por años y permanecer firmes. Nosotros vamos a cumplir 8 años y no han sido fáciles. Y yo estoy completamente seguro que fue Dios el que nos estableció. Y estoy completamente seguro que el que se levanta contra lo establecido, contra Dios mismo pelea. Eso yo lo tengo claro como el agua. Entonces una cosa es que Dios me llame y otra cosa es que yo me autopromocione. Y hay gente por allí autopromocionándose como salmistas, como cantantes, como profetas, como pastores, como apóstoles. Mire, yo le voy a decir algo. Yo creo que usted tiene un llamado en Dios, pero Dios sabrá cuándo sacarte a ti a la luz. David recibió su llamado alrededor de los 18 años, pero a los 30 años comenzó a ser rey. Hubo un proceso en la vida de David antes de ser rey. Y hay gente que se quiere saltar el proceso y quieren ya mismo lo que quería Absalón, el trono. Entonces todo estaba servido en la mesa para ser proclamado rey. Dice el versículo 12, entonces mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, Gilgonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el número del pueblo que seguía a Absalón. ¿Qué pasó con la conspiración? Se volvió como poderosa. Ahora, escúcheme algo. ¿Quién era este Ahitofel? Salte conmigo, por favor, al capítulo 16, al versículo 23. Subraye este pasaje porque en la Biblia yo no he encontrado a un hombre, un consejero que se refiera de esta manera a la palabra. Mire, dice el versículo 23, y el consejo que daba Ahitofel o Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. O sea, era un gran consejero. Entonces, ¿qué ocurre acá? David está en su palacio y a David le dicen, rey, viene Absalón. Absalón viene armado, Absalón viene con hombres, Absalón viene a matarte. Y hay una cosa muy linda que hace David. Devuélvase, por favor, conmigo al capítulo 15, al versículo 13. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de tu Israel va tras Absalón, el corazón de todo el pueblo. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey le dijeron al rey, he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro Señor decida. O sea, esa gente estaba que se peleaba. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él y dejó el rey a 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Entonces, ¿qué hace David? Estas son las grandes diferencias. David evita una confrontación. ¿Con quién? Con su hijo. Escúcheme, papá, lo que yo le voy a decir. Cuando tú como papá te enfrentas a tu hijo o haces que tu hijo se enfrente a ti, sí o sí, ambos perderán, pero el que más va a perder bíblicamente es tu hijo. Hay papás y hay mamás que provocan confrontaciones con tus hijos. Escúchame, si tu hijo se subleva contra ti, aunque tu hijo tenga la razón, ese hijo tendrá unas consecuencias negativas. Porque la Biblia dice que el primer y más grande mandamiento, con promesa es honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, y vivas largos años sobre la tierra. Pero hay papás que están exasperando y provocando a sus hijos. Hay mamás que le han dicho a sus hijos, me va a pegar, pégueme. O sea, lo estás incitando a pecar. Y yo noto que a David le vienen y le dicen, viene Absalón.
David ha podido decir, listo, nos alistamos todos y vamos a enfrentarnos. Pero David quiere evitar esa confrontación, la quiere evitar, porque David sabe que Absalón no puede con David, ni con sus hombres. David lo sabe. Y David, en una sabia posición, toma una decisión, huir. Y yo le quiero decir algo, huir de una confrontación es de sabios. No es que seas cobarde, es que eres ¿qué? Sabio. Huir de una confrontación, huir de una pelea es de sabios. ¿Cuánta gente se deja provocar y uno de los dos termina muerto y el otro termina en una cárcel? Entonces David dice, viene Absalón, los hombres de él le dicen, estamos preparados para lo que sea rey. Esta gente, David, eran mercenarios, gente acostumbrada a pelear con gigantes, gente que no le daba miedo empuñar una espada, gente que era feroz en las batallas. Y ¿sabe? David dice, no señores, vamos a huir. Ahora, ese huir iba a apalancar más a Absalón, o sea, lo iba a entronar más, porque la gente iba a decir, mira, huyó el rey de Absalón, entonces significa que el rey tiene miedo, significa que el rey es un cobarde, significa que el rey verdadero ahora sí es Absalón. ¿Sabe? Algo que me acordé de este ejemplo, mi mamá tiene perros y mi mamá tiene dos perras, mi mamá le gustan los perros grandes y tiene varios perros, pero tiene dos perras. Y una de ellas es una perra como ahienada. ¿Usted conoce las hienas de manchas? Es una perra grande, algo enrasada, tiene cara de pitbull. Le estuvimos viendo los dientes, parecen esas muelas colmillos, tiene una boca gigante. Es una perra de unos 35 kilos más o menos. Y hay otra perra que es de menor tamaño, que también mi mamá la adoptó. Y sabe, la perra más pequeña provoca a la perra más grande. Nosotros sabemos que la perra más grande podría matar a la perra más pequeña. Pero ¿sabe qué hace la perra más grande? Evita. Y la pequeña viene y le gruñe y la desplaza y le pela los dientes. ¿Y la grande qué hace? Evita. Evita porque seguramente si la grande llegara a agredir, esperemos que no, corto y anulo, a la pequeña nadie le quitaría de esa perra tan grande a esa perra más pequeña. Evite cualquier confrontación con tus hijos, porque tus hijos en cualquier pelea contigo tendrán las de perder, siempre. Entonces, ¿qué hizo David? Me voy mejor. Y le quiero dar un consejo, cuando usted tenga enemigos, como le pasó a David, David hizo una oración cuando le dicen que Ahitofel venía con Absalón, y David le dice a Dios, entorpece el consejo de Ahitofel. Mire lo que dice el capítulo 15, el versículo 31. Y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Qué gran oración. ¿A quién fue David? A Dios. Y le dijo, Señor, entorpece el consejo de Ahitofel. ¿Quién era Ahitofel? Era comparado con consultar la palabra de Dios. Era un tipo tan sabio, que David le dijo a Dios, ahora él le está dando malos consejos a mi hijo. Por favor, entorpece el consejo de Ahitofel. Escúcheme, tu hijo está en las drogas, está corto de anulo, supongamos, tu hijo está en malas cosas, tu hija. Normalmente siempre hay consejeros malos. Tu marido está haciendo malas cosas, hay malos consejeros. Haz la oración que hizo David. Señor Jehová, entorpece el consejo de todo Ahitofel o Ahitofel. Hay gente influenciando mal a otros. Entonces David sabe que el que era antes su consejero ahora se le torció y ahora es el consejero de una rebelión, y él hace algo que a mí me parece maravilloso. Señor, entorpece el consejo de Ahitofel. Ahora, ¿sabe? Absalón le pregunta a Ahitofel qué hacer y él le va a dar un consejo. Mire el consejo que le da. Versículo 20 de 2 de Samuel 16.
Entonces dijo Absalón a Ahitofel: dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Mire el consejo ya de un hombre que se había torcido. Y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa. ¿Cuántas concubinas dejó el rey? Ya lo leímos, 10. Y todo el pueblo de Israel oirá que has hecho aborrecible a tu padre, así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Permítame explicarle este pasaje. Absalón tiene hombres, Absalón tiene al pueblo de él a favor y tiene a Ahitofel, que era considerado un gran consejero, pero David ya ha orado y le ha dicho a Dios: entorpece el consejo de este hombre, porque ya este hombre le está dando malos consejos a Absalón. ¿Qué consejo le dio Ahitofel, que antes era comparado con un hombre que daba una palabra casi que venía, mejor dicho, era comparada con palabra de Dios? Le dice: acuéstese, tenga sexo con las concubinas de su papá. ¿Qué era una concubina? Recuerda que ya lo estudiamos. La diferencia entre la esposa y la concubina es que la concubina nunca se casó, pero sí era mujer de él. Por eso hoy una pareja que vive en unión libre le decimos ¿qué? Concubinato. Pero el hecho que tengan unión libre no significa que no sea la mujer. Es la mujer, no se ha casado. Seguramente están pecando de fornicación, pero es la mujer. Y las que tenía David en ese momento no eran reinas, eran ¿qué? Concubinas, pero eran mujeres de él. Y mire el mal consejo de un hombre que antes era un buen consejero. Acuéstate con todas las mujeres de tu papá a los ojos de todo el mundo y haz aborrecible a tu papá delante del pueblo. O sea, el acostarte con la mujer de tu papá, con las mujeres de tu papá, mostrará que tú eres más hombre, mostrará que eres más poderoso, que tienes más agallas, mostrará que tú eres el rey y que aquí mandas. Y el pobre Absalón, un muchacho que no fue atendido, un muchacho con una cantidad de conflictos, de amargura, se deja llevar por un mal consejero. Escúcheme con mucha atención. A mí un buen consejero me puede dar un excelente consejo hoy. Pero es tan fácil como que se desconecte de Dios para que un buen consejero te pueda dar el peor de los consejos. ¿Qué estaba haciendo Ahitofel al decirle esto a Absalón? Le estaba poniendo la soga al cuello y ya le voy a explicar el porqué. Ahora, ¿qué hace Absalón? Versículo 22. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado. ¿Qué hicieron sobre la terraza del palacio? Mire lo que pasa. Hacen una tienda y dice: y se llegó Absalón, tuvo sexo con las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. O sea, el tipo comenzó a tener relaciones sexuales en la terraza del palacio. Voy a unir un punto A con un punto B. ¿Dónde fue la caída estrepitosa de David? ¿Dónde comenzó esa caída de David con Betsabé? ¿Dónde estaba? En la terraza de su palacio. Y cuando David peca y esconde todo y mata a Urías, el profeta Natán le dice: lo que tú hiciste en lo secreto, tus hijos lo harán a la luz de todos. O sea, aquí se estaba cumpliendo lo que el profeta había dicho que David había hecho a escondidas. Ahora sus hijos lo harían ante los ojos de todos. Estaba aquí ejecutándose una iniquidad. Escúcheme, ¿una qué? Iniquidad. El pecado de los padres sobre los hijos. Y Absalón ahora iba a tener sexo a los ojos de todos los israelitas. ¿Sabe? Este pecado que iba a cometer este hombre es gravísimo en la Biblia. Levítico capítulo 18, acompáñeme por favor, y vamos a hablar de las relaciones sexuales prohibidas. Levítico está ahí mismo en el Antiguo Testamento, solo tiene que volverse unos cuantos libros. Levítico 18, entonces Ahitofel, que era considerado un tipo sabio, le da un pésimo consejo. ¿Cuántos hogares se han acabado por un mal consejero? ¿Cuántas empresas han quebrado por un mal consejo? ¿Cuántos ministerios han fracasado por un mal consejo? ¿Sabe? Muchas veces cuando yo he querido tomar una decisión, la Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría, pero hay que escoger los consejeros. Todos necesitamos quien nos aconseje, sí,
pero un consejo valioso te llevará a otro nivel. Pero un consejo errado podrá ser tu fracaso. Entonces, ten mucho cuidado a la hora de buscar ¿qué? Un consejo. ¿Qué le dijo Ahitofel? Acuéstese con las concubinas de su papá. Son 10, escoja. ¿Con cuál comienza? Mire lo que dice Levítico capítulo 18, versículo 6. Actos de inmoralidad prohibidos. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová dice. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no la descubrirás, no los verás desnudos. Tu madre no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. ¿Cuál es la mujer de tu padre? Puede que no sea tu mamá, es la mujer de tu papá. Es la desnudez de tu padre, aunque sea la mujer de él. Versículo 9. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, o sea, medio hermanos, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. No tendrá relaciones sexuales, aunque haya ya sido criada en otra casa. Versículo 10. La desnudez de la hija de tu hijo. ¿Cuál es la hija de tu hijo? Tu nieta. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás porque es desnudez tuya. Versículo 11. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana, es su desnudez, no descubrirás. Versículo 12. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás. Escúcheme. ¿Quién es la hermana de tu padre? Tu tía. La hermana de tu padre. No te acostarás con tu tía. ¿Cuánta gente ha cometido incesto teniendo relaciones con una tía, de esas tías de antes calenturientas? No te acostarás con la hermana de tu padre. Versículo 13. La desnudez de la hermana de tu madre, tu otra tía materna, no descubrirás, porque pariente de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre. ¿Quién es el hermano de tu padre? Tu tío. No descubrirás, no llegarás a su mujer. Es mujer del hermano de tu padre, o sea, la esposa de tu tío. La desnudez de tu nuera, no descubrirás. ¿Quién es tu nuera? La mujer de tu hijo. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu hijo. Es la desnudez de tu hermano. Dice el versículo, el 15, la desnudez de tu nuera no descubrirás. Mujer de tu hijo, es mujer de tu hijo. No descubrirás su desnudez. Versículo 16. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. La de tu hermano. ¿Cuál es la mujer de tu hermano? ¿Cómo se llama? Cuando dice te presento mi cuñada. No descubrirás la desnudez de tus cuñados. Dice la palabra del Señor. Es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. Aquí, no tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija, para descubrir desnudez. Son parientas, dice la Biblia, es maldad. Y mire lo que dice el 18, no tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival. O sea, no te meterás con dos mujeres hermanas, porque vas a crear una enemistad ahí. Descubriendo su desnudez delante de ella con su vida. Versículo 19, esto es importantísimo. No llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en impureza menstrual. No debes tener relaciones sexuales cuando tu mujer tiene el periodo menstrual. Levítico capítulo 20, versículo 11. Cualquiera que yaciere o se acostare con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será ¿sobre quién? Sobre ellos. Cuando la Biblia dice que la sangre será sobre ellos, que los podíamos matar y nosotros no éramos culpables de su sangre. Dice que el que se acostare con la mujer de su padre, ambos serán que muertos. ¿Qué estaba haciendo Absalón? Acostándose con las mujeres de su padre. Versículo 12. Y si alguno durmiere con su nuera,
Imagínense dormir con la nuera. Ambos han de morir. Cometieron grave perversión. Su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, relación entre dos hombres, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza. El que se acostare con la novia o con la mujer y luego con la mamá de ella comete vileza. Quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Versículo 15. Cualquiera que tuviera cópula con bestia, tuviera relaciones con una bestia, ha de ser muerto con animal, y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal, eso se llama zoofilia, para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás. Morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto, serán muertos a los ojos de los hijos del pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa, con menstruación, y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre el pueblo. La desnudez de la hermana de tu madre, o sea, tu tía, o de la hermana de tu padre, no la descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad, que es la iniquidad, el pecado de los padres sobre los hijos, llevarán. Versículo 20. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevarán, morirán sin hijos. Mira el castigo. ¿Morirán sin qué? Sin hijos. Y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Ok, algún día hablaremos de las maldiciones generacionales. ¿Qué trae el incesto? Esterilidad. Ahora, ¿qué le dice a Ahitofel a Absalón? Le dice, acuéstate con las mujeres de tu padre. Qué mal consejero ahora era este Ahitofel. Y sabe una cosa, entonces ahora Absalón le va a preguntar algo a Ahitofel, pero le pregunta también a otro hombre. Y sabe, le pregunta a Usai y le pregunta a Ahitofel qué hacer. ¿Perseguimos a David o no lo perseguimos? Usai le dice, no lo persigas. Ahitofel le dice, persíguelo. Y mire lo que dice 2 Samuel 17, versículo 14. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usai, arquita, es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir mal sobre Absalón. ¿Recuerda la oración que había hecho David? Entorpece el consejo de Ahitofel. Se cumplió. Se cumplió. Dios había frustrado el consejo de Ahitofel. Tú puedes orar al Señor, decirle, Señor, todo mal consejero sobre mis hijos, todo mal consejero sobre mi marido, toda mala consejera sobre mi esposa, todo mal consejero sobre la iglesia, entorpece el consejo. Dice, Dios entorpeció el consejo de Ahitofel. Voy a terminar diciéndole cómo fue el desenlace del mal consejero. Versículo 23, allí mismo en 2 Samuel 17. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, o sea, ya era orgulloso, enalabardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. ¿Qué hizo? Como no me quieren escuchar consejo, me voy. Cogió su asno, le puso la montura y se fue. Pero lamentablemente Ahitofel viene a entrar en las estadísticas de los hombres en la Biblia que se suicidan. Un hombre que aconsejó finalmente terminó de una manera horrenda. Y dice, y después de poner su casa en orden, se ahorcó. Así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Mire todo lo que provocó un problema que no resuelto. Si David se hubiera preocupado por ese hijo nunca se hubiera levantado
ese hijo nunca se hubiera acostado con las mujeres de él, ese hijo nunca había causado una rebelión, seguramente Ahitofel no se hubiera matado. O sea, mire lo que es una cadena de eventos. Por eso es muy importante resolver cuando se pueden las cosas. Mañana, si Dios nos presta la vida, seguimos y concluimos este tema tan interesante del espíritu de Absalón. Vamos a orar, por favor. Amado Señor, te damos gracias en esta hora de la noche. Gracias. Qué bueno es acostarnos con una palabra que nos enseña, una palabra que nos ayuda, que nos instruye. Qué bueno es, Señor, aprender algo nuevo cada día. Señor, hoy te pido en el nombre de Jesús que no provoquemos a nuestros hijos a pecar, no los provoquemos, no los llevemos al límite. Te pido, Señor, que seamos conscientes que siempre un hijo perderá una batalla contra un padre, cualquiera que sea ese padre. Así que ayúdanos a ser como David. David no enfrentó a Absalón porque simplemente sabía que Absalón no podía con él. Y Señor, en esta hora de la noche hacemos la oración que hizo David sobre este consejero que fue bueno, pero que lastimosamente después se pervirtió. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que todo Ahitofel que esté alrededor de mi familia, alrededor de las personas que amo, gente que está dando malos consejos, Señor, te pido, entorpece el consejo de todo Ahitofel. Tú los conoces, tú sabes quién son. Entorpece su consejo. Entorpece su consejo. Y Señor, rodéanos de buenos consejeros. Cuando Absalón hizo caso a Ahitofel, lo único que hizo fue acelerar su proceso de muerte. Porque escrito está, todo aquel que no honra a padre y a madre, no vivirá largos años. Escrito está, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y vivas largos años sobre la tierra. La Biblia dice que el que se acuesta con la mujer de su padre, ciertamente debía morir. Y sin saberlo, Absalón, al hacer caso a un hombre que en su tiempo fue un buen consejero, Absalón también terminó colocándose la soga al cuello. Líbrame de malos consejos. Dame discernimiento y sabiduría para entender cuando me hablas tú o cuando me habla el enemigo, Señor. Ayúdame a guiarme por buenos consejeros, buenos consejos y a tener discernimiento entre lo que debo hacer y lo que no. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.